Desde los inicios de la civilización, las preguntas sobre el fin de los tiempos han intrigado a la humanidad. Cada cultura, religión y generación ha intentado responderlas a través de mitos, profecías y escritos sagrados. Para los cristianos, estas respuestas están claramente plasmadas en la Biblia, un libro que no solo contiene relatos históricos y enseñanzas morales, sino también mensajes proféticos que trascienden el tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, encontramos a Jesús respondiendo una pregunta crucial de sus discípulos: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Esta es una pregunta que resuena en nuestros días, especialmente cuando miramos el mundo y vemos señales de inestabilidad, guerras, pandemias, desastres naturales y una desconexión creciente con los valores espirituales. ¿Podrían estos eventos ser las señales de las que habló Jesús? ¿Estamos más cerca de lo que pensamos del fin de los tiempos? El propósito de este mensaje. Hablar del fin de los tiempos no es para asustar, sino para preparar. Jesús no compartió estas profecías como advertencias vacías, sino como un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas, a volver a Dios y a vivir con esperanza. Las señales del fin no son un misterio impenetrable, son guías que, si las entendemos correctamente, nos ayudan a permanecer firmes en la fe. Hoy, exploramos las señales más claras descritas en la Biblia sobre el fin de los tiempos. Veremos cómo estas profecías, aunque escritas hace más de 2.000 años, parecen resonar con los acontecimientos de nuestra era. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje para descubrir los misterios más profundos de la palabra de Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre las señales de su venida y el fin del mundo, su respuesta fue clara y contundente. Mateo 24, 4-8 detalla una lista de eventos que marcarían el principio de dolores. Esta frase, utilizada por Jesús, es una metáfora poderosa. Al igual que los dolores de parto, estas señales serán el preludio de algo mayor, un cambio definitivo en la historia de la humanidad. 1. Guerras y rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Desde el siglo pasado hasta hoy, el mundo ha sido testigo de conflictos devastadores. 2 guerras mundiales dejaron cicatrices profundas en la humanidad. La Guerra Fría mantuvo al mundo en constante tensión, y los conflictos actuales en Oriente Medio, Ucrania y otras regiones continúan recordándonos que la paz global es efímera. Pero Jesús nos da un mandato claro: no os turbéis. Estas guerras no deben generar miedo, sino ser una señal para mantenernos alertas y espiritualmente preparados. 2. Hambres y pestilencias. Habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Las hambrunas han azotado a la humanidad desde siempre, pero en el mundo moderno, donde hay abundancia de recursos, su existencia es una paradoja. Millones de personas en África y Asia se enfrentan a una inseguridad alimentaria extrema, mientras que el desperdicio de alimentos en otras regiones es abrumador. En cuanto a las pestilencias, pandemias como el COVID-19 han cambiado la forma en que vivimos y trabajamos, recordándonos nuestra fragilidad como humanidad. 3. Terremotos y desastres naturales. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Los desastres naturales han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas. Terremotos como el de Haití en 2010 y el de Turquía en 2023 han dejado millas de muertos y heridos. Los huracanes, inundaciones y sequías también han tenido un impacto devastador, lo que lleva a muchos a preguntarse: ¿es esto lo que Jesús predijo? 4. Persecución de los cristianos. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Aunque muchos piensan que la persecución religiosa es cosa del pasado, hoy en día millones de cristianos sufren por su fe.
En países como Corea del Norte, Afganistán y Somalia, profesar el cristianismo puede significar la muerte. Estas realidades nos recuerdan que las palabras de Jesús son más actuales que nunca. Reflexión. Estas señales no son un castigo, sino una advertencia amorosa. Jesús nos llama a mirar estos eventos no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que todo esto conduce a un propósito divino. La pregunta que debemos hacernos no es si estas señales están ocurriendo, sino si estamos preparados para lo que viene. En sus cartas a las iglesias, el apóstol Pablo advirtió sobre un evento crucial que ocurriría antes del regreso de Cristo, la gran apostasía. Esta palabra, que significa abandono de la fe, describe un tiempo en el que muchos se alejarán de Dios y las enseñanzas cristianas serán rechazadas o distorsionadas. 1. La advertencia de Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Pablo dejó claro que la apostasía precedería a la venida de Cristo y estaría marcada por un alejamiento masivo de la fe auténtica. Este abandono no sería solo individual, sino colectivo, afectando incluso a iglesias enteras. 2. Jesús y los falsos profetas. Jesús también habló de este tiempo de engaño, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24:24. Hoy en día, vemos la proliferación de mensajes y líderes que distorsionan el Evangelio, promoviendo una versión diluida de la fe. Algunos predican la prosperidad material como un fin último, mientras que otros rechazan las enseñanzas fundamentales de Cristo en favor de las ideologías modernas. 3. Ejemplos de apostasía en la actualidad. Falsos maestros, líderes religiosos que buscan enriquecerse a costa de sus seguidores, ofreciendo promesas vacías y manipulando la fe de las personas. Doctrinas erróneas, movimientos que mezclan enseñanzas bíblicas con creencias no cristianas, creando confusión entre los creyentes. El relativismo moral, una creciente aceptación de valores que contradicen la palabra de Dios, donde lo correcto e incorrecto se define según las emociones o la sociedad, no según las escrituras. 4. Enfriamiento del amor. Jesús también señaló, por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12. Esta profecía se refleja en la desconexión emocional y la falta de empatía que caracteriza a nuestra sociedad actual. Desde el aumento de la violencia hasta el aislamiento social, vemos cómo el amor y la compasión parecen desvanecerse. 5. Reflexión y llamado. En medio de esta apostasía, Jesús nos llama a mantenernos firmes, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 24:13. La apostasía es una prueba para los creyentes, un llamado a profundizar en nuestra relación con Dios y a discernir la verdad entre tantas voces engañosas. Aplicaciones prácticas. Estudia la Biblia diariamente para fortalecer tu fe. Ora por discernimiento espiritual y guía divina. Participa en una comunidad cristiana comprometida con las enseñanzas bíblicas. En el libro de Apocalipsis y las palabras de los profetas como Joel, encontramos descripciones impactantes de señales en los cielos que preceden al juicio divino. Estas imágenes, llenas de simbolismo, han sido objeto de debate durante siglos. 1. El sol y la luna. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, Mateo 24:29. Apocalipsis 6:12 amplía esta visión, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estos eventos cósmicos han sido interpretados de varias formas. Como fenómenos astronómicos reales, como eclipses solares y lunares. Como símbolos del cambio radical en el orden establecido por Dios. 2. Las estrellas caerán. Las estrellas caerán del cielo, Apocalipsis 6:13. Algunos ven esto como referencia a lluvias de meteoritos o eventos astronómicos desconocidos. Otros lo interpretan como una metáfora del colapso de las estructuras humanas y poderes terrenales.
3. Joel y las señales en los cielos. El profeta Joel también habló de estos eventos, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso. De Jehová, Joel 2, 30-31. Joel conecta estas señales con el día del Señor, un tiempo de juicio y redención. 4. Reflexión sobre el juicio. Estas señales son un recordatorio del poder y soberanía de Dios. No son simplemente eventos catastróficos, sino un llamado a la humanidad a arrepentirse y volverse a Él. Aplicaciones prácticas. Mantén la calma ante eventos globales, confía en que Dios tiene el control. Vive cada día como una oportunidad para acercarte más a Dios. Comparte este mensaje con otros, para que también estén preparados. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta profecía es única entre las señales, pues no describe un desastre ni un juicio, sino un avance glorioso, la difusión global del mensaje de salvación. 1. El alcance actual del evangelio. Hoy en día, el Evangelio ha llegado a casi todas las naciones gracias a los avances tecnológicos. Internet y redes sociales, plataformas como YouTube y Facebook permiten que millones escuchen el mensaje de Cristo desde cualquier rincón del mundo. Traducción de la Biblia. Organizaciones como Wycliffe trabajan para traducir la Biblia a todos los idiomas, acercándose cada vez más a completar esta misión. 2. El papel de los creyentes. Jesús confió a sus seguidores la gran comisión en Mateo 28, 19-20, Id, y hizo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cada creyente tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio, ya sea a través de palabras, acciones o apoyo a quienes están en el campo misionero. 3. El testimonio como señal final. La predicación del Evangelio no es solo una señal, es un recordatorio de la misericordia de Dios, quien desea que nadie se pierda. 2 Pedro 3:9. Aplicaciones prácticas. Comparte tu fe con quienes te rodean. Apoya ministerios misioneros que llevan el Evangelio a lugares donde aún no ha llegado. Usa las herramientas tecnológicas para difundir el mensaje de Cristo. Jesús concluyó sus enseñanzas sobre el fin de los tiempos con un llamado claro: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Esta advertencia no es solo un recordatorio de su regreso, sino una invitación a vivir con propósito y preparación espiritual. 1. La importancia de estar alerta. El llamado a velar implica estar espiritualmente despiertos, atentos a las señales y comprometidos con nuestra relación con Dios. La indiferencia y la negligencia espiritual pueden llevarnos a ser sorprendidos como aquellos que no estaban preparados para la llegada del novio en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. 2. Vivir en santidad. En 1 Pedro 1, 15-16, se nos exhorta: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La preparación para el regreso de Cristo no solo implica observar las señales, sino también vivir de manera que honra a Dios. 3. Un mensaje de esperanza. Aunque las señales del fin pueden parecer aterradoras, son, en última instancia, un recordatorio de que Dios está en control. Para los creyentes, representan la promesa de que la justicia y la paz de Dios prevalecerán. Cierre poderoso. Las señales están aquí. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Hoy es el día para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y decidir vivir con propósito y fe. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte y compartirlo con quienes más amas. Caminemos hacia el reino de Dios.